Boulevard. Diálogos en Radio Euskadi. Con Eider Hurtado. A las 9:04 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Jon Hernández, portavoz de Sumar en el Parlamento Vasco. Egunon. Egunon. Bueno, estamos en el Ecuador de la legislatura. ¿Cómo ve al gobierno Pradales? Bueno, pues yo sigo viendo un gobierno que hace un gran despliegue mediático, nosotros lo llamamos un poco de propaganda, pero un gran despliegue mediático, ¿no? Con estas visitas que organiza, pues se va coincidiendo con Davos, se va a Davos y tiene allí un par de reuniones, pero él no participa en Davos, pero es una manera de hacer una propaganda como que hace, va a visitar al Papa, etcétera. Y luego, en cambio, vemos un gobierno que está dejando toda la iniciativa legislativa en manos de los grupos del PNV y del Partido Socialista de Euskadi. Creo que la mayoría de leyes que se vienen aprobando, en vez de venir del propio gobierno como proyecto de ley, están viniendo como proposiciones de ley de los grupos PNV y Partido Socialista de Euskadi, evitando con ello el gobierno una serie de informes de impacto que son necesarios y además pues acortando los debates y la posibilidad también de llegar a acuerdos. Así que le veo un gobierno con poco liderazgo, con mucho marketing y también un gobierno pues en cierto modo planteando entre ellos, entre los socios de gobierno, pues una serie de diferencias, sabiendo que vienen elecciones, en este caso municipales y forales, y creo que están preocupados en marcar perfil entre ellos para diferenciarse, ¿no? Por lo tanto, poco liderazgo y mucha propaganda. En el Parlamento Vasco están a punto de cerrar el curso, esta semana tienen el último pleno. Diría que ha sido un curso productivo. Pues no, por lo que te digo, creo que se han planteado todas las leyes que se vienen aprobando de manera deprisa y corriendo, y a mí eso me parece que no se puede decir que sea productivo. Y luego pues también ha habido una serie de debates estériles que se cruzan y que no tienen que ver con el trabajo parlamentario, y que creo que sí han condicionado también pues la posibilidad de acuerdos entre diferentes, ¿no? En ese último pleno es posible que se apruebe la reforma de la Ley de Empleo Público. Todo indica a que PNV y H. Bildu podrían llegar a un acuerdo, siguen negociando. Veremos qué ocurre. ¿Cuál es la postura de Sumar en este asunto? Bueno, yo creo que hay, más que un acuerdo, lo que va a haber es, en todo caso, una escenificación de acuerdo por parte de H. Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Pero en realidad lo que creo que va a pasar es que H. Bildu le va a dar el pase con una abstención a la propuesta del Partido Nacionalista Vasco y ya está. Pero creo que a estas alturas ya no van a ser capaces de acordar nada. Nosotros somos muy críticos. Creemos que con esa iniciativa se rompen una serie de consensos lingüísticos de hace mucho tiempo, y si bien siempre hemos estado abiertos a modificar el sistema, así lo dijimos, y además, de hecho, nos abstuvimos en la toma en consideración de la proposición de ley del PNV precisamente para lanzar un mensaje de que estábamos dispuestos a hablar y a negociar, sabiendo que estábamos en contra del texto que nos presentaban, y de hecho ahora votaremos claramente en contra, pero creo que se rompen una serie de consensos lingüísticos sin ningún tipo de negociación. Es un asunto donde todos decimos que es un asunto de país, es un asunto importante, nosotros así lo creemos, y lo que estamos viendo es que se va a aprobar la propuesta de un solo partido político, con la abstención de otro, sin negociación, sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de consenso. Por lo tanto, pensamos que un gran error, y que además no va a dar la seguridad jurídica que supuestamente el Partido Nacionalista Vasco dice que busca con esta iniciativa. Yo creo que va a haber sentencias, porque creo que ese texto no da ninguna seguridad jurídica a un problema que, en nuestra opinión, no era de inseguridad jurídica. Ekain Rico nos dijo lo mismo la semana pasada, que se rompen los consensos de hace años. Sumar y el PSE están alineados en este asunto. Bueno, supongo que tenemos un punto en común, porque creo que es absolutamente evidente. Hace 40 años hubo una serie de consensos en materia lingüística, y en concreto en lo que tiene que ver con el acceso al empleo público, y abarcaban un espectro político muy amplio, y eso obviamente hoy está roto con esta propuesta. Es lógico que coincidamos en eso. Luego nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a las que parece que finalmente el Partido Socialista se ha abstenido, al menos en comisión, supongo que en pleno también lo harán.
que son las que tienen que ver con el tema del aprendizaje, ¿no? Ya que no se va a modificar o no vamos a conseguir modificar el fondo de lo que plantea el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu, que en nuestra opinión es pedir unos requisitos excesivos y no acordes a la realidad del país. Sí que al menos nosotros planteamos una serie de medidas para garantizar el aprendizaje del euskera a las personas que trabajan en la administración pública y a aquellas que desean acceder a la administración pública, y ni siquiera eso se ha tenido en cuenta. La semana pasada en el Parlamento, en el pleno monográfico sobre seguridad vital, sí parece que hubo cierto entendimiento, porque PNV y PSE apoyaron alguna propuesta de resolución de Sumar, ¿no? Bueno, no, yo creo que simplemente ellos hicieron una cosa que también han venido haciendo en los presupuestos, que es aprobarnos algunas de nuestras propuestas, pues para dar una imagen de que son un gobierno de acuerdo, de consenso, pero no hubo ningún tipo de acuerdo. Nosotros presentamos casi 60 resoluciones. Nos aprobaron 5, que yo creo que son 5, pues te diría casi de sentido común, ¿no? Que son positivas, pero otras tantas no se aprobaron y tampoco se negociaron, ¿no? Por lo tanto, no, yo creo que eso no es la realidad tampoco del gobierno, ¿no? A EH Bildu no la aprobaron ninguna. Bueno, yo creo que es pura estrategia. Hay una pelea, una pugna, sobre todo entre el PNV y EH Bildu, una especie de bipartidismo en este país, y esa pugna pues pasa por... EH Bildu tiene una estrategia de plantear una posición como de acercamiento, de diálogo de cara al gobierno vasco, y el PNV, bueno, pues sabe que por ahí le pueden hacer daño y tiene otra estrategia. Yo creo que es una cosa simplemente entre ellos. ¿Sirvió ese pleno para confrontar modelos? No sé, ¿está más cerca Sumar de las propuestas de EH Bildu que de los grupos de gobierno? Bueno, sirvió para que se pusieran sobre la mesa distintos modelos. No sé si tanto para confrontar, desde luego en clave de dos modelos no, pero sí que hubo algunos elementos donde hay diferencias claras, en mi opinión, entre la izquierda y la derecha. El marco clásico, ¿no? Uno tiene que ver con el papel que tiene que jugar lo público en este país, donde hubo desde luego al menos una dialéctica por parte del Partido Nacionalista Vasco mucho más similar a la dialéctica clásica del Partido Popular, y ahí sí que pues bueno, los grupos de izquierda ponemos el foco en la importancia de lo público en este país, ¿no? Y luego con el tema de la seguridad, donde hay partidos que defendemos que la seguridad no es solo el orden público, el poder salir a la calle sin miedo a una agresión, sino que la seguridad es que la gente tengamos las condiciones de vida materiales cubiertas, que podamos tener una vida digna, ¿no? Y ahí, en ese sentido, sí que hubo, yo creo, más que confrontación entre modelos de partidos, yo creo que sí que hubo una visión de que la izquierda y la derecha no somos lo mismo, ¿no? Y eso existe también en el Parlamento Vasco. Acabamos de dejar atrás otra semana de huelga del personal médico. El Lehendakari hizo un emplazamiento a la ministra para que empezara de cero con el Estatuto Marco. ¿Cree que hay posibilidad de hablar y de colaborar en ese sentido? De hablar, sí. Yo creo que es un tremendo error pedir que se eche para atrás el Estatuto Marco, porque el Estatuto Marco es la primera reforma del Estatuto que regula las condiciones mínimas del conjunto del Estado de todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. Una reforma que se ha hecho en 20 años, que mejora considerablemente las condiciones de todo el personal, que ha sido acordada con los sindicatos de la sanidad pública. Hombre, pedir que se eche para atrás yo creo que es un gran error, y creo que el gobierno vasco y sobre todo el Lehendakari y el consejero están utilizando esto políticamente de una manera muy irresponsable, porque además ellos saben lo que hay. La mayoría de las reivindicaciones de los médicos, aquellas que competen al Estado, están recogidas en ese Estatuto Marco. Lo que pasa es que ellos piden un estatuto propio. Esa es la diferencia. Eso no se resuelve echando para atrás un Estatuto Marco que mejora las condiciones de trabajo de todo el personal. Y creo que el Lehendakari, que se ponga a la cabeza de esto, utilizando políticamente y utilizando al Ministerio como cabeza de turco para ocultar sus propias responsabilidades, creo que es un tremendo error, una gran irresponsabilidad. Y nosotros le preguntamos al Lehendakari, bueno, ¿qué van a hacer con aquellas cuestiones que reivindican los médicos que son competencia autonómica? Porque tampoco han dicho que ellos las vayan a resolver, ¿no? Por lo tanto, nosotros ahí lo que le pedimos es responsabilidad. Creemos que el Estatuto Marco, la mejora del Estatuto Marco, se debería aprobar en los términos que se han acordado con los sindicatos, eso sí, y en relación a los médicos creemos que tiene que estar la respuesta en lo recogido en el Estatuto Marco y en lo que tiene que hacer ahora la comunidad autónoma, en este caso Euskadi, Osakidetza. Claro, pero el Estatuto Marco va perdiendo apoyos también. Se descolgaron UGT, SACHE, sí, personal médico
amenaza con una huelga indefinida. Sí, por eso te digo que creo que se tiene que aprobar en los términos que se acordaron. Pasa que ese estatuto marco, después de la negociación con el Ministerio, ha pasado por el Consejo de Ministros y ha sufrido algunas modificaciones provenientes de otros ministerios, del Partido Socialista, sobre todo Seguridad Social y Hacienda, que tienen que ver con algunos acuerdos en relación a jubilaciones, etcétera, y por eso los sindicatos no están de acuerdo con esas modificaciones, ¿no? Por eso te digo que yo creo que se tiene que acordar el estatuto marco, se tiene que aprobar en los términos que se acordaron con los sindicatos. Creo que eso da solución a buenas partes de las reivindicaciones de los médicos, y luego Osakidetza o el Departamento de Salud tienen que hacer su trabajo, tienen que hacer su tarea, que es aquellas reivindicaciones que son del ámbito autonómico, decir qué van a hacer. El consejero Alberto Martínez ha anunciado cambios en relación con las guardias. Por ejemplo, ¿qué más podría hacer? Bueno, pues precisamente esa es una de las mejoras que plantea el Estatuto Marco, de las que no podría hacer el consejero si no se cambiase el Estatuto Marco. El Estatuto Marco ha planteado el fin de las guardias de 24 horas a guardias de un máximo de 17, pero claro, eso se tiene que aprobar. Si no se aprueba el Estatuto Marco, la cosa se queda como estaba. Y además ese máximo de 17 horas, luego la comunidad autónoma tiene la capacidad de decidir dentro de ese marco de 17 horas de cuántos son las guardias. Bueno, pues que el gobierno ahí tiene que hacer su trabajo, qué es lo que va a hacer. Ha planteado, pero no ha dicho qué es lo que va a hacer, y a los médicos ya les hemos oído decir que es insuficiente lo que han escuchado hasta el momento, ¿no? A la ministra Mónica García se le está acusando de inmovilismo. ¿Podría ser más flexible? Yo creo que es complicado por una razón. Hay dos puntos de desencuentro. Creo que la gente tiene que saberlo. Uno es el estatuto propio. Ahí es difícil porque es que esto es estatuto propio sí o estatuto propio no. Cuando nosotros queremos que el estatuto propio rompe la unidad del sistema público y no estamos de acuerdo, es difícil buscar un punto intermedio entre estatuto propio sí y estatuto propio no, ¿no? Y además es que esto generaría un problema con el resto de sindicatos, que estoy absolutamente convencido de que no están de acuerdo con un estatuto específico solo para una parte del personal, para los médicos, ¿no? Y la otra cuestión es el ámbito de la compatibilización entre la pública y la privada, donde también los médicos están planteando pues que la modificación que propone el Ministerio pues es demasiado dura. Nosotros somos partidarios de la no compatibilización en la pública y en la privada, y ellos plantean que en ese sentido está siendo muy, muy duro. ¿Ahí podría haber margen de negociación? Pues bueno, supongo es posible. Pero es que cuando el 90 y pico % de las reivindicaciones están aceptadas por parte del Ministerio, pedirle más flexibilidad yo creo que no corresponde a la realidad. Y creo que el gobierno vasco, el Lehendakari, lo está haciendo de manera deliberada para utilizar esto políticamente, para tapar los problemas que tiene Osakidetza producto de su propia gestión, y creo que está siendo absolutamente irresponsable. Otro asunto. Hoy se conocerá el resultado de las revisiones sobre los ceros del examen de euskera de la APAU. ¿Qué reflexión le sugiere lo que ha ocurrido? Bueno, yo creo que ahí hay un problema. Hay un problema y eso está claro. Lo que no sabemos es dónde está el problema en estos momentos. Y nosotros ahí lo que decimos es si ha habido una corrección correcta, que ahora están con las revisiones, creo que hoy las presentaban, si ha habido una corrección correcta y ha habido unos niveles de exigencia que se consideran adecuados, entonces tendremos un problema en la parte de educación, en la parte del bachiller y también de la ESO, porque lo que no puede ser, y por eso digo que hay un problema, lo que no puede ser es que un porcentaje tan considerable de alumnado llega a la prueba de la PAU sin un mínimo nivel adecuado, ¿no? Y si estamos hablando de ceros, hombre, pues obviamente yo creo que ahí hay un problema. Entonces yo creo que ahí pues veremos lo que nos dicen en relación a los resultados, pero está claro que hay un problema y creo que el Departamento de Educación y la universidad, ambos, deberán ponerse las pilas en adelante para evitar que en próximos cursos pase esto. Hay que garantizar el nivel educativo de las alumnas a los alumnos, y hay que garantizar también un nivel de exigencia acorde con el modelo educativo que han tenido esos chavales durante los años previos, ¿no? No puedes tener un modelo educativo que te prepare de una manera y luego llegar a una prueba de 3 días y que las exigencias estén muy por encima de lo que te han enseñado. Eso es responsabilidad de todos, en este caso del departamento y de la universidad. Por lo tanto, yo creo que ahí tiene que haber un trabajo en profundidad para que esto no pase.
En Madrid hoy reunión de la Comisión Mixta de Transferencias. Esta mañana la bilateral Pradales Sánchez está prevista para julio. En las transferencias que competen a Sumar en el gobierno español, ¿cree que se van a dar avances en este periodo? Sí, yo creo que sí. Desde luego, si la legislatura se apura hasta el año que viene, yo creo que sí, porque se está haciendo el trabajo, ¿no? Es verdad que algunas materias son delicadas y para nosotros desde luego son muy importantes, porque nosotros lo que los compañeros están haciendo, sobre todo en las que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, lo que se está haciendo es velar por los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Son materias que para nosotros son muy importantes precisamente porque de ellas dependen derechos muy importantes de los trabajadores y los trabajadores. Hablamos hace un tiempo del tema de prestaciones de desempleo, ahora estamos hablando del Fogasa, y por lo tanto nosotros ahí la prioridad la tenemos en que se haga con todas las garantías para los trabajadores y las trabajadoras. A nosotros nos da igual que se tarde 2 meses más o 3 meses menos. Lo importante es que se haga con garantías para los trabajadores, porque tenemos además experiencia. Cuando se transfirió Lanbide se hizo mal. Y nos encontramos a los sindicatos, y no solo a los confederales, también a los nacionalistas, denunciando y quejándose de cómo se había hecho la transferencia y del impacto que eso estaba teniendo para trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nosotros lo que no queremos es eso. Y yo sé, porque es así, el gobierno vasco y sobre todo el señor Pradales, pues creo que también utiliza esto políticamente. Les gusta salir a decir, es que esto es de Sumar, no se avanza. Bueno, porque a ellos, al PNV, pues eso le da réditos electorales, decir que España, y en este caso el Ministerio de los Rojos, está dificultando la transferencia y tal. Bueno, yo creo que eso es, para mí es una política de bajo nivel, sinceramente, porque además conozco a la gente que trabaja en el Ministerio, es gente con una trayectoria muy importante en el mundo sindical, en el mundo laboralista, que lo que está haciendo es, bueno, hay una descentralización que se acuerde con la legalidad, con la que estamos de acuerdo. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con garantías para las trabajadoras y los trabajadores. Esa es la prioridad para nosotros. La parte negociadora del gobierno vasco estaría planteando esa negociación del Fogasa, por ejemplo, sin garantías para los trabajadores y trabajadoras. ¿Lo está planteando mal? No, lo que digo es que políticamente ellos salen a los medios de comunicación mientras se negocia y mientras se hacen trabajos. Algunos son de negociación y otros son, detrás de esa negociación hay un trabajo técnico. O sea, no es solo política, porque en la política estamos de acuerdo, hay que transferirlo. Pero eso requiere un trabajo técnico, porque luego además hay unos trabajadores, unos empleados públicos que tienen que ejecutar, ¿no? Entonces depende cómo se haga, se hará bien o mal. Entonces yo lo que digo es que mientras se negocia, mientras se hacen esos trabajos, pues el Partido Nacionalista Vasco y también el Endacari, pues bueno, lo utilizan políticamente para salir un poquito en los medios de comunicación y bueno, dar esa imagen, ¿no? de España se resiste y nosotros lo conseguimos, ¿no? Bueno, entiendo que es también parte del juego político, pero bueno, yo lo que explico es cuál es nuestra posición. Nuestra posición es: estamos trabajando para que esto se haga bien, porque estamos absolutamente convencidos de la transferencia de estas materias, están dentro de la Constitución, están dentro del Estatuto, nos parece bueno la descentralización, acercarlo a la ciudadanía, en este caso en la comunidad autónoma, pero hay que hacerlo bien y son materias algunas complejas. Hoy también estamos pendientes del Consejo General del Poder Judicial, reunión que acaba de comenzar a las 9 de la mañana para analizar si sancionan al juez Peinado por sugerir que la policía, la escolta policial, podría ayudar a Begoña Gómez a huir de la justicia. ¿Qué opinión le merece la actuación del juez Peinado? Sí, bueno, yo creo que más allá de lo que haya detrás de este caso y de otros, está claro que también que aquí hay jueces que operan y hay intereses también, intereses políticos que están operando detrás de todos estos casos. A mí en concreto, escuchar el riesgo de que la Policía Nacional vaya a poder facilitar que la mujer del presidente del gobierno se escape del país, bueno, me parece alucinante, vamos, o sea, yo creo que no tiene ninguna cabida. Y aquí nosotros lo que decimos es, primero, con los casos de
de corrupción o de posible corrupción. Yo desde luego no pongo la mano en el fuego por nadie en el Partido Socialista. Con la corrupción creo que hay que ser tajante, pero también decimos otra cosa. En este país están operando intereses y se está utilizando también a la justicia para atacar al gobierno, a un gobierno al que no se le ha querido dar legitimidad por parte de la derecha desde el principio de la legislatura, y esto responde a esa frase de Aznar, de el que puede hacer que haga. Y entonces están utilizando todos los medios, los legítimos y los menos legítimos, ¿no? ¿Esto quiere decir que los casos de posible corrupción que están saliendo en torno al Partido Socialista no haya? Eso no lo decimos. Puede haber corrupción, y si hay corrupción, los jueces lo tendrán que decir, y eso hay que ser implacable con eso. Pero que detrás están operando otros actores también. ¿Y espera que Pedro Sánchez lo pueda explicar en el Congreso el miércoles? No sé lo que va a explicar el presidente del Gobierno. Yo sí creo que tiene que clarificar qué es lo que va a hacer el Gobierno en lo que queda de legislatura. Me parece lo importante, porque los casos que están en los tribunales, pues en los tribunales se tendrán que ir dirimiendo, pero mientras tanto el Gobierno tiene que actuar, sabiendo la correlación de fuerzas que hay y pidiendo también responsabilidad a los grupos políticos que han permitido, a través de la negociación, obviamente, que este gobierno haga importantes reformas durante buena parte de la legislatura, porque también al gobierno vasco o al PNV le escuchamos decirle al Lehendakari decir que, hombre, que la parálisis no es una opción, que hay que actuar efectivamente. Y en esto coincido, el gobierno español tiene que dar nuevos pasos, tiene que hacer nuevas reformas, tiene que conseguir nuevos derechos, pero eso requiere de unas mayorías. Y ahí es donde nosotros también decimos que a los grupos políticos que hay en el Congreso, pues tienen, como dicen ellos, tienen que arrimar el hombro a través de la negociación, sí, pero claro, porque desde luego la parálisis no es una opción, pero lo que está en los tribunales, pues eso, en los tribunales. A la vuelta del verano entraremos prácticamente en campaña, si no estamos ya de cara a las municipales y forales. ¿Cómo van las conversaciones con Podemos para tratar de encontrar esa confluencia que están buscando? Bueno, pues tanto Ezker Anitza Izquierda Unida como Sumar Mugimendua como Berdeak Equo hemos empezado a hablar entre nosotros, porque tenemos en el ámbito parlamentario esta coalición, y a la vez también estos tres partidos, pues estamos hablando también con cada uno de nosotros. Con Podemos estamos hablando todos con todos, porque creo que todos somos conscientes de que, primero, que formamos parte de un mismo espacio político en Euskadi, que existe, que es real, que históricamente ha tenido un apoyo, yo creo que importante, no mayoritario, pero importante, que en su momento pues representamos Ezker Batua en solitario, pero ahora estamos varias fuerzas políticas, ¿no? Entonces estamos hablando, y ahora vienen, pues yo creo que unos meses decisivos para ver si conseguimos lo que yo creo que tiene que ser el objetivo, un proyecto en torno a un programa político electoral común, donde todos podamos sentirnos cómodos. Yo creo que hay un tronco electoral que compartimos, es evidente, y por lo tanto yo creo que eso debería ser posible, y ser capaces de ofrecer a la ciudadanía vasca que siente simpatía por este tipo de ideas, ¿no? Por el republicanismo, por la propuesta federal confederal de izquierdas, ofrecerles la propuesta más potente posible, ¿no? Y bueno, en eso estamos. No es fácil, porque somos 4 fuerzas políticas, pero ese es el trabajo que estamos haciendo. Pues Jon Hernández, parlamentario de Sumar en el Parlamento Vasco.